Es 1875. Hay 38 estados en los Estados Unidos. La reina Victoria gobierna el Reino Unido. La Torre Eiffel no se construirá hasta dentro de 12 años. El Empire State Building no hasta dentro de otros 50. La esperanza de vida media para una mujer del siglo XIX es de unos 45 años. Una mujer, nacida este año, casi triplicará eso. Se llama Joan Louis Calment. Nació el 21 de febrero en Arles, Francia, justo al principio del auge industrial mundial. Tenía 1 año cuando se inventó el teléfono. El fonógrafo le siguió 2 años después, luego el automóvil, la radio, la TV, la computadora e Internet a lo largo de las décadas. Para cuando se fundó Microsoft, Calment ya tenía 100 años. Cuando se inventó el primer teléfono inteligente tenía 117 años. Una mujer viva en los 90. Tal vez durante tu tiempo de vida podía recordar cuando las velas se usaban para iluminar las casas. Ella conoció un mundo sin aviones ni naves espaciales. Los hermanos Wright emprendieron el vuelo cuando Calment ya era una mujer adulta a los 28. Cuando la primera persona fue al espacio ella tenía 86 años. Madame Calment tiene el récord mundial de la persona más longeva de la historia. Vivió por 122 años y 164 días. ¿O no? A la edad de 21 años, Joan se casó con Fernand. En ese momento, ella usaba largos vestidos de fantasía con su pelo en elegantes recogidos. Las mujeres victorianas no usaban pantalones cuando Joan era una joven adulta. En 1898, Joan dio a luz a su única hija, Yvonne. Cuando su hija tenía 30 años, ella y su madre comenzaron a usar trajes a la medida, una tendencia iniciada por Coco Chanel en los años 20. Joan sobrevivió mucho a principios del siglo XX, pero lo peor llegó en 1934. Su hija Yvonne falleció a los 36 años. En 1942, Joan perdió a su marido Fernand. En 1963, la mujer de 88 años se quedó sola. Había sobrevivido a todos sus herederos. Sin nadie a quien entregarle el enorme departamento de la familia, hizo un trato con su notario, Monsieur Raffray, en 1969. Joan acordó que Raffray le pagaría 2.500 francos al mes, que equivale más o menos a lo mismo en dólares estadounidenses de hoy, por el resto de su vida. Una vez que ella se fuera, él se quedaría con el departamento. Suena como un buen negocio para hacer con una persona de 94 años. Pero ella también terminó sobreviviéndolo a él. Su viuda continuó con los pagos hasta la muerte de Joan en 1997. En total, debido a que Madame Calment había vivido tanto tiempo, los Raffrays terminaron pagando 11 veces más de lo esperado. Se considera una de las peores inversiones jamás hechas. Mucha gente notó que Joan siempre estaba llena de energía. Se veía y actuaba de 20 o incluso 30 años más joven que su edad. Surgió una teoría de que Joan era de hecho su hija Yvonne. Y fue entonces cuando todo el misterio comenzó. Un grupo de científicos decidió comprobar si la extrema longevidad de Joan era real. Para ellos, su caso era demasiado extremo y único para no ser escrutado. Calment afirmó que era su dieta saludable y actividad física. Nadaba, jugaba al tenis e incluso andaba en bici hasta los 100 años. También lo atribuyó a su estilo de vida despreocupado y libre de estrés. Nunca tuvo que trabajar un día en su larga vida. Esos escépticos piensan que en las fotos donde aparece con 110 años, en realidad no tiene más que 90. Un experto en envejecimiento examinó de cerca las imágenes de la supercentenaria. No notaron ningún signo de fragilidad relacionada con la edad, lo cual es típico de personas que viven hasta los 100 años, y mucho menos 2 décadas más que eso. Un matemático incluso estudió su genealogía e hizo una ecuación que mostraba las escasas posibilidades de que alguien de la familia viviera tanto tiempo. Investigando el curso de la increíblemente larga vida de Joan, los científicos dudaron de por qué nunca mencionó varios eventos significativos que supuestamente vivió. Uno de los principales fue el brote masivo de cólera en 1884. Ella habría tenido 9 años, bastante mayor para recordar algo así. Yvonne ni siquiera había nacido todavía. También había preguntas sobre sus documentos. Su credencial de los años 30 decía que su pelo y sus ojos eran extremadamente oscuros, casi negros. Pero al final de su vida, sus ojos eran grises y había tenido el pelo castaño antes de que se volviera completamente cano. Es cierto que en un 10 o 15% de las personas los ojos pueden aclararse con la edad, ya que los pigmentos del iris se degradan. Pero para la mayoría de la gente, los ojos se oscurecen con los años porque la melanina se acumula en el iris.
Pero también había un problema con la altura. John medía 1,5 metros. Yvonne era un poco más alta, alrededor de 1,52 metros. A los 114 años de edad, John todavía medía 1,5 metros. Su altura no había cambiado ni un centímetro. Extremadamente raro, ya que la gente se encoge a medida que envejece, porque el cartílago entre las articulaciones se adelgaza. Por muchos años, John se las arregló para pasar desapercibida. Se mudó a un asilo en 1985, cuando tenía 110 años. Ningún periódico de Arles había mencionado a ninguna centenaria que celebrara su cumpleaños número 100 10 años antes. Madame Calmont no se hizo tan famosa hasta 1988. Hubo una celebración de los 100 años desde que Vincent van Gogh se alojó en el Arles. John dijo a los periodistas que había conocido al famoso artista cuando él estaba en la ciudad. Ella tenía 13 años en ese momento. Luego apareció en un documental llamado Vincent y yo en 1990. Solo 5 años después, ahora con 120 años, Calmont consiguió el récord mundial de la persona más vieja que jamás haya vivido. Pero por alguna razón, ella confundía a su marido y a su padre en sus historias. Primero mencionó que la tienda de su familia pertenecía a su padre, pero de hecho pertenecía a Fernand, el marido de John. El padre de John, Nicolas Calmont, era un constructor de barcos, nunca dirigió ninguna tienda, lo que tendría sentido si fuera Yvonne la que contara y se equivocara con esta historia. Su padre era el que fue dueño de la tienda. Una cosa más que no encajaba. John mencionó varias veces que una mujer llamada Marta la llevaba a la escuela. Según los registros, una Marta trabajaba para los Calmont, pero era 10 años más joven que John. Es imposible que ella llevara a la pequeña John a la escuela, aunque fácilmente podría acompañar a la joven Yvonne. Pero los científicos escépticos no se detuvieron ahí. Mirando la única foto conocida donde las dos mujeres están juntas, se ven bastante diferentes. Pero cuando los investigadores compararon las fotos de la joven Yvonne y la anciana John, encontraron una destacada similitud en sus huesos faciales, narices y otros rasgos que las harían parecer como si fueran la misma persona. Otro dato curioso es que Yvonne tenía un fibroma en la punta de la nariz. Sorprendentemente, en algunas fotos, John tenía el mismo crecimiento. ¿Podría Yvonne, en verdad, haber heredado un crecimiento aleatorio de células mutadas en el mismo lugar donde su madre lo tuvo? Parece una muy extraña coincidencia. Con todo eso, los escépticos concluyeron que en realidad fue Yvonne y no John quien vivió hasta 1997. Su teoría era que John es la que falleció en 1934 a la edad de 59. Dicen en la familia que ella decidió que la hija se hiciera pasar por su propia madre. ¿La razón? Evadir los altos impuestos de la herencia. Por suerte, su ciudad natal, Arles, tiene uno de los archivos más ricos y mejor conservados del mundo. Tenía muchos documentos interesantes, incluyendo los certificados originales de nacimiento y matrimonio de John. Pero curiosamente, las pruebas fotográficas son escasas. Un primo del nieto de John afirma haber quemado todos los retratos familiares restantes en 1994 por orden de John, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué querría hacer eso? A pesar de todo el escepticismo, John siempre se aferró a su historia, y tal vez no sea tan atípica después de todo. El hombre vivo más viejo, Jiroemon Kimura de Japón, llegó a los 116 años. De hecho, Japón lidera el mundo en poblaciones centenarias. Tienen más de 70,000 personas de 100 años o más. Si la anciana John era realmente su hija o no, nunca lo sabremos. Pero tal vez sea mejor centrarse en lo que las personas súper longevas de hoy en día están haciendo bien. En 1898, una persona verdaderamente única nació en Boston, Massachusetts. Se trataba de William James Sidis. Su padre, Boris, era un conocido psicólogo y su madre, Sarah, era médico. Se dieron cuenta de que su hijo era especial cuando aún era pequeño. Un día, la madre encuentra a su hijo escribiendo una carta antes de su primer cumpleaños. Otro día, los padres ven a William leyendo atentamente The New York Times, entendiendo cada palabra. No hay nada raro en eso, salvo el hecho de que William tiene menos de 2 años. Los padres comprenden que su hijo es un genio. Gastan los ahorros de la familia en libros, mapas, libros de texto y diccionarios para apoyar a su hijo y darle nuevos conocimientos. Cuando William cumple 4 años, lee la literatura de Homero en el original. Cuando cumple 6 años, aprende el trabajo de Aristóteles. A los 6 años termina de escribir su 4º libro. Uno de estos es un trabajo sobre anatomía.
A los 8 años, William habla y escribe con fluidez en inglés, latín, francés, ruso, hebreo, turco y armenio. Esto no es suficiente para él y se inventa su propio y único lenguaje. Sus padres están un poco sorprendidos por las habilidades de su hijo. Se dan cuenta de que es demasiado brillante para una escuela normal. Es más inteligente que todos los profesores y alumnos. A los 9 años, William aprueba fácilmente todos los exámenes y entra en Harvard. Pero la institución no le permite ir ahí a una edad tan temprana. Así que durante los 2 años siguientes sigue asistiendo a su antigua escuela y se aburre. No deja de escribir libros. Termina una novela, unos poemas en francés y una constitución para una utopía fantástica. Y eso es lo que distingue a William de otros prodigios. Un joven genio suele empezar a aprender una sola ciencia. Pero nuestro héroe se interesa y tiene éxito en campos de conocimiento completamente diferentes. Matemáticas, astronomía, idiomas, política, biología, filosofía y mucho más. Finalmente William cumple 11 años. Le permiten estudiar en Harvard. Todos los alumnos y profesores se sorprenden al ver a un estudiante tan joven. Pero, sobre todo, les asombra su nivel de conocimientos. Algunos lo admiran, otros piensan que es extraño. A William le va muy bien en Harvard, aprueba fácilmente todos los exámenes e incluso da lecciones en el club de matemáticas. El tema de las clases es una de las asignaturas más difíciles de las matemáticas, los cuerpos de 4 dimensiones. A sus conferencias asisten no solo los estudiantes, sino también un centenar de profesores universitarios. Para la mayoría de la gente estas lecciones son demasiado, pero los pocos que entienden de lo que habla William quedan asombrados por sus conocimientos verdaderamente geniales. Los profesores creen que William se convertirá en un gran astrónomo y matemático. Encontrará nuevos mundos, hará descubrimientos, inventará nuevas formas de estudiar la astronomía. Probablemente se convertirá en el mejor matemático del mundo. Desafortunadamente, el conocimiento no es suficiente para lograr el éxito en la vida. William no encuentra compañeros en la universidad. Muchos estudiantes no lo entienden y no quieren ser sus amigos. William se gradúa de Harvard a los 16 años, intenta encajar en el gran mundo, lleva una vida feliz, hecha y derecha, pero no puede. Después de la universidad consigue un trabajo en otra institución de Texas. Enseña matemáticas, pero su carrera de profesor termina rápidamente. La dirección del colegio le pide que deje el trabajo por su cuenta, ya que es mucho menor que todos los profesores y alumnos. A la gente no le gusta que un chico tan joven les imparta conocimientos. Junto con esto, William se convierte en una celebridad. Los periódicos escriben sobre él y los periodistas lo entrevistan. Pero él no soporta ser el centro de atención, así que decide esconderse de todos los que lo conocen y llevar un estilo de vida tranquilo. En sus siguientes años de su vida, William se traslada de ciudad en ciudad y vive bajo diferentes nombres para que nadie descubra que es él. Consigue trabajos ordinarios como tornero, cerrajero y contador en una pequeña empresa con un sueldo humilde. Cuando la gente lo reconoce, William se muda a una nueva ciudad. Sigue escribiendo libros, termina su trabajo en un volumen de 1200 páginas sobre la historia de Estados Unidos, colecciona boletos de tren y tranvía y escribe un libro sobre estos. También escribe sobre ciencia y astronomía. Publica todos estos con distintos nombres. Por desgracia no son populares y no le traen dinero. Todavía no sabemos cuántos ha escrito con nombres falsos. Años más tarde uno de sus libros se venderá en una subasta por varios miles de dólares. Domina 40 idiomas, pero algunos expertos y biógrafos afirman que podría hablar más de 200. Lleva una vida tranquila y feliz. Trabaja como carpintero en Nueva York, vive en un modesto apartamento y se reúne con amigos. Los biógrafos que estudian su vida dicen que las personas que conocían a William lo adoraban. Todos lo describían con palabras excepcionalmente amables. Por lo tanto, parece que él se sentía satisfecho con su edad adulta a pesar de los duros días de juventud. Pero algunos expertos creen que fue infeliz durante el resto de su vida. Entonces, en 1937, su tranquila vida cambia al conocer a una mujer que se convierte en su amiga. Ella lo visita y hablan de varios temas. Las cosas van bien. William se alegra de tener una nueva compañera, pero entonces se publica un enorme artículo sobre él en una conocida revista. En él se describe su vida con detalle y de forma negativa. En este artículo, William parece ser un recluso loco. Resulta que su nueva amiga era reportera y se había acercado a él a propósito para saber todo lo posible sobre su vida. Ahora cientos de miles de personas tienen una imagen equivocada de él. William no va a dejarlo así y decide demandar a la revista por invasión de la privacidad. Al cabo de un tiempo pierde el caso.
A pesar de su vida secreta, el juez lo considera una persona pública. No hay nada malo en que la gente descubra algo sobre la vida de una persona pública. Sale de su casa y vuelve a esconderse de la gente. Nadie sabe cómo pasa su vida durante los siguientes años. En 1944 fallece a la edad de 46 años. En ese momento no era rico y trabajaba como oficinista. No había dinero en su cuenta, no tenía amigos alrededor, nadie sabe lo que había estado haciendo en sus últimos años, casi nadie lo entendió en toda su vida. ¿Quién sabe el éxito que podría haber alcanzado si la gente hubiera sido más amable con él? A lo largo de su vida, William pasó varias pruebas de inteligencia. En cada ocasión, los resultados de las pruebas demostraron que era un genio. Albert Einstein tenía un CI de 160 puntos. Leonardo da Vinci poseía 180 puntos. Isaac Newton 190. William Sidis tenía entre 250 y 300 puntos. Probablemente fue la persona más inteligente de la historia. La vida de muchas personas listas demuestra que tener un coeficiente intelectual de genio nunca es suficiente. Una inteligencia elevada no garantiza el éxito. Es importante tener inteligencia social. Es saber cómo comportarse en público, cómo hablar correctamente y cómo agradar a la gente. Alguien puede pintar cuadros increíbles pero no saber presentarlos correctamente. Como resultado, sus obras de arte pueden ser reconocidas como baratas durante la vida del artista. Un violinista que no sepa negociar un precio alto por su concierto acabaría tocando en la calle toda su vida. La capacidad de convertirse en una celebridad y vender tus habilidades también es un talento importante. Muchos genios fueron ermitaños y vivieron mal porque nunca consiguieron socializar. A veces uno de ellos lo sabe todo sobre ingeniería genética, pero no tiene ni idea de cómo comportarse en una fiesta. Las personas malintencionadas suelen utilizar a los genios con fines egoístas y los engañan. Por otro lado, algunas personas que no tienen una gran inteligencia o conocimientos consiguen puestos de alto nivel. Se hacen famosas y alcanzan el éxito gracias a la inteligencia social y al trabajo duro. Un solo día sin dormir reduce la velocidad de reacción, debilita la capacidad de análisis y provoca estrés. Después de 3 días sin dormir, una persona puede sentirse irritable y sus capacidades cognitivas disminuyen. Una semana sin dormir puede provocar graves problemas en todo el cuerpo. Ya no sientes la diferencia entre la realidad y la imaginación y no tienes ni idea de lo que ocurre a tu alrededor. Pero en enero de 1964, un joven consiguió mantenerse despierto por más de 11 días, y al final de este periodo se sintió bastante normal. Este es el tiempo más largo que una persona ha pasado sin dormir. Este acontecimiento hasta fue incluido en el libro Guinness de los Récords. También permitió a los científicos aprender mucho sobre la estructura del cerebro humano. Todo empezó a finales de diciembre de 1963. 2 estudiantes, Randy Gardner, de 17 años, y su amigo, empezaron a pensar en una idea para un proyecto científico escolar. Los amigos decidieron rápidamente que experimentarían con el sueño. El objetivo era permanecer despierto el mayor tiempo posible y batir el récord anterior. Ese lo estableció un DJ que consiguió trabajar por 260 horas seguidas. Esto es casi 11 días completos. La música alta y el movimiento constante mantuvieron despierto al DJ, pero para Randy era difícil mantenerse ocupado, sobre todo por la noche. Al principio, el tema del proyecto era la influencia del insomnio en las capacidades de todo tipo de personas. Pero los chicos no tardaron en darse cuenta de que no tenían el equipo adecuado para un estudio completo. Por eso decidieron averiguar cómo la privación del sueño afectaba las capacidades cognitivas, así como las habilidades en el baloncesto. Randy debía continuar activo y su amigo trató de hacer todo lo posible para mantenerlo despierto. Al principio, todo iba bien. Su amigo llevaba un diario para registrar los mínimos cambios en el cuerpo de Randy. Los 2 primeros días fueron bastante sencillos para él. Estaba constantemente de pie y no se acostaba. Sentía una emoción placentera. Se divertía y hacía deporte. Durante todo ese tiempo, su amigo tomaba notas en el diario. Pero al tercer día, el amigo se encontró a sí mismo durmiendo contra la pared. Se había quedado así mientras escribía las notas. Por suerte, Randy consiguió mantenerse despierto. Los chicos se dieron cuenta rápidamente de que no podrían hacer frente a esto sin ayuda adicional. Llamaron a un tercer amigo y escribieron un artículo para un periódico de San Diego. William Dement de la Universidad Stanford lo vio y se interesó por el experimento.
En ese momento, Dement era probablemente la única persona en el mundo que estudiaba el fenómeno del sueño. De inmediato hizo una maleta y fue a visitar a Randy. Así fue como 4 personas se involucraron en el experimento. Probaron los sentidos del gusto, oído y olfato de Randy. Al cabo de 3 días, sus capacidades cognitivas y sensoriales empezaron a disminuir. A la mañana siguiente, el chico sintió náuseas. Caminó por la casa y encontró algunos cítricos. El olor de las mandarinas y naranjas le ayudó a deshacerse de las sensaciones desagradables. Los amigos solo dormían de uno en uno, nunca dejaban que Randy se aburriera. Si cerraba los ojos, aunque fuera un segundo, el sueño lo envolvía al instante. Un día jugaron al baloncesto por horas y horas, y al día siguiente fueron al boliche. Una vez que caía la noche, las cosas empeoraban. Por la noche nadie sabía qué hacer. Era aburrido y difícil mantenerlo despierto. Sorprendentemente, incluso después de una semana sin dormir, Randy obtuvo excelentes resultados en el baloncesto. Jugaba incluso mejor que sus amigos. Además, su discurso parecía claro y lógico. Para entonces, la mayoría de los periódicos estadounidenses habían escrito sobre el experimento. Randy se había convertido en una celebridad y eso le ayudaba a continuar despierto. Otros científicos vinieron a observar el experimento. Con la ayuda de ejercicios matemáticos pusieron a prueba las capacidades intelectuales de Randy, y ahí fue donde mostró malos resultados. Estaba resolviendo un problema cuando olvidó lo que estaba pasando y lo que hacía. Los investigadores también escanearon el cerebro del chico y registraron su actividad. Finalmente, el experimento se acercaba al final. En unas horas, Randy iba a batir el récord anterior. Llevaba casi 11 días sin dormir. Los científicos decidieron llevar a Randy a un hospital especial para ver cómo se comportaba su cerebro durante el sueño. El 8 de enero de 1964, a las 2 a.m., se estableció el nuevo récord. Randy no había dormido por 264 horas. Por fin podía irse a la cama. Los investigadores le colocaron electrodos en la cabeza para observar su actividad cerebral. El chico cayó en un profundo sueño. Pasaron varias horas. Se despertó, fue al baño y volvió a la cama. Duró 8 horas, 10 horas. Randy se despertó solo al comienzo de la 15ª hora de sueño y solo fue a la escuela. Todos estaban sorprendidos. Parecía que este complicado experimento no tenía consecuencias negativas. Randy siguió estudiando como antes, jugó al baloncesto y pasó tiempo con sus amigos. Mientras tanto, los científicos estudiaban los resultados de su investigación. Ocurrió que, durante todo este tiempo, el cerebro de Randy siguió durmiendo. Esto significaba que diferentes partes de este dormían una por una. Cuando el chico jugaba al baloncesto, su capacidad de análisis estaba desactivada. Cuando resolvía problemas matemáticos, la parte del cerebro responsable de las reacciones se apagaba. En otras palabras, una parte del cerebro descansaba un poco. Luego se despertaba y otra se echaba una siesta. Randy no fue la primera persona que no durmió por más de una noche. Anteriormente, el cerebro humano ya había experimentado la falta de sueño y había aprendido a descansar por partes, distribuyendo sus recursos uniformemente. Pero no todas las personas son capaces de esto. Lo más probable es que Randy estuviera genéticamente predispuesto a permanecer despierto durante tanto tiempo. Varias personas intentaron batir el récord, pero nadie lo consiguió. Durante estos experimentos, muchas personas tuvieron graves problemas de salud. Llegaban al estado en que veían alucinaciones, olvidaban lo que les había sucedido un par de minutos antes, no podían pensar e incluso se comportaban de forma extremadamente hostil. ¿Y no es de extrañar? La falta de sueño provoca ansiedad y malestar. Sin dormir, tu cuerpo no puede funcionar correctamente. Esto puede acarrear problemas si sales a la calle. Pero aún en casa puedes olvidarte de la estufa o de la plancha que no has apagado. Te arriesgas a quedarte dormido en el momento más inoportuno. Puedes ver a un unicornio y correr tras él sin pensar en las consecuencias. Puedes perder la sensación de hambre o, por el contrario, empezar a comer mucho, y todo ello podría conducir a problemas estomacales. Nadie debería realizar tales experimentos. Por eso el libro Guinness de los Récords dejó de registrar los intentos de batir el de Randy para que la gente no se hiciera daño. Pero volvamos a nuestra historia. Pasó mucho tiempo. Todo el mundo se olvidó del récord y entonces, un día, Randy concedió una entrevista. En ella admitió que había experimentado insomnio por mucho tiempo después del experimento. Durante años había estado luchando con este problema. Después consiguió establecer un horario de sueño normal. Randy podía dormirse, pero no descansaba más de 6 horas al día.
La naturaleza dotó al cuerpo humano de la capacidad de sobrevivir en situaciones extremas. Por ejemplo, si no comes por mucho tiempo, tu cuerpo activa su modo de supervivencia. Toma el alimento de tus células lipídicas o de los tejidos musculares. De este modo, pone en marcha el proceso de utilización de todos los recursos disponibles en ese momento. Una persona puede vivir sin comida por varias semanas y sin agua por varios días. En cuanto una persona consigue comida y agua, su cuerpo se recupera. Lo mismo ocurre con la resistencia. Durante miles de años, la gente ha corrido para sobrevivir. Nuestro corazón ha aprendido a soportar cargas enormes. Pero la gente nunca ha tenido que enfrentarse a la falta de sueño en toda la historia de la evolución. Por eso su cerebro no está adaptado a largos periodos de vigilia. Después es posible que no se recupere porque no sabe cómo hacerlo. Pero la evolución del cerebro puede empezar ahora mismo. La gente nunca ha experimentado tanta falta de sueño como ahora. Las redes sociales, las fiestas, los programas de televisión, el agotador trabajo de oficina, los vuelos frecuentes, todo esto ejerce más presión que nunca sobre el cerebro. En el pasado, una persona podía cazar un mamut, volver a la cueva y acostarse de inmediato. Ahora, tras una dura jornada de trabajo, mucha gente navega por internet y se cansa aún más. Por eso es tan importante establecer un buen horario de sueño. Te desabrochas el cinturón y te paras para estirar las piernas tras un vuelo largo. Vas al baño y piensas en refrescarte un poco. De pronto estás flotando, el equipaje vuela a tu alrededor. Se siente como si el mundo fuera a desaparecer. Estás a 9.000 metros sobre el suelo, a punto de iniciar un aterrizaje forzoso. Antes de que tengas más tiempo para pensar, todo se vuelve oscuro. A principios del 2001, un enorme Boeing 747 que llevaba a más de 400 personas despegó del Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda. El vuelo avanzó como siempre, hasta que alcanzó los 12.000 metros y una velocidad de crucero. La comida estaba siendo servida y los pasajeros se comportaban como en cualquier otro vuelo. Un poco más temprano ese día, un vuelo de una aerolínea entre Busan, Corea del Sur, y Tokio, Japón, había iniciado de una manera similar. Este era más pequeño, con solo unas 250 personas a bordo y también había alcanzado la velocidad de crucero a unos 11.000 metros. Ambos aviones tenían un recorrido similar, solo los separaban 600 metros y sus caminos debían cruzarse en la isla japonesa de Honshu. Los dos se encontraban cerca de esta intersección, cuando el piloto del Boeing 747 notó que el indicador anticolisión se había activado. Fue entonces cuando supo que algo andaba muy mal. Uno de los aspectos críticos de la aviación moderna es la coordinación del tráfico aéreo. Cada vuelo es monitoreado y los pilotos reciben indicaciones si algo sale mal. La función del control del tráfico aéreo es organizar los vuelos de manera tal que las colisiones sean imposibles. Cada avión moderno incluye monitores de colisión, pero debido a esto, la idea es que nunca sean utilizados. Mientras los indicadores anticolisión sonaban, Hideki Hachitani, un aprendiz de 26 años, monitoreaba ambos vuelos desde los radares de la torre de control. El estrés de tener que supervisar más de 10 aviones lo abrumaba. Esto no es una sorpresa, dado que ni siquiera estaba habilitado para trabajar sin supervisión. Cuando detectó la colisión potencial, trabajó a toda velocidad para evitar un desastre. Contactó rápidamente el vuelo de Busan, que volaba a 11.000 metros, y le dijo que descendieran para crear una brecha mayor entre los vuelos. Sin embargo, debido a sus nervios, Hachitani cometió un terrible error. Contactó al avión equivocado. Como consecuencia, el piloto del Boeing 747 siguió las instrucciones y bajó de 12.000 a 11.000 metros, la misma altura que el otro vuelo. Ambos aviones se dirigían hacia una colisión a 800 km por hora. Hachitani comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que el vuelo de Busan no había descendido. Le ordenó rápidamente girar hacia la derecha. Por supuesto, el piloto no había logrado seguir las instrucciones porque se les habían enviado al avión equivocado. Por alguna razón desconocida, esta vez la instrucción de girar a la derecha no le llegó a nadie. Las comunicaciones del control del tráfico aéreo estaban fallando. Los pilotos no estaban al tanto del peligro que corrían.
Cuando vio a Hachitani entrando en pánico frente al panel de control, su supervisora se acercó y se hizo cargo de la situación. Contactó al vuelo de Busan y le dijo que ascendiera. Increíblemente le dio esta orden a un vuelo que ni siquiera estaba operando ese día. Ambos vuelos la ignoraron porque no sabían que el mensaje era para ellos. El piloto del Boeing era el menos consciente de que había otro avión cerca, pero de seguro su fe en el control del tráfico aéreo lo tranquilizaba. Si hubiera un problema, alguien le enviaría más instrucciones, ¿no? En este punto, el choque comenzaba a parecer inevitable. Sin embargo, para los pasajeros del vuelo, todo habría parecido muy normal. Probablemente estarían comiendo bocadillos, estirando las piernas o esperando en la fila para el baño mientras ignoraban por completo que se dirigían en línea recta hacia otro avión. Por suerte para las más de 600 personas involucradas, el piloto estaba bien entrenado y tenía seguridad en una situación que habría petrificado a la mayoría. A través del parabrisas vio algo que ningún piloto debería ver. Otro avión que se dirigía a él. Con reflejos felinos y una calma admirable, el piloto del Boeing tomó el acelerador y bajó el avión todo lo que pudo en los segundos que tenía antes de la colisión. El Boeing pasó por debajo del otro vehículo. Imagina ser el piloto y ver el suelo frente a ti en lugar del cielo. Los dos salieron ilesos. Ese hombre salvó las vidas de más de 600 personas. Eso no quiere decir que nadie haya recibido ni un rasguño. Los pasajeros no estaban al tanto de todo el incidente. Así que muy pocos tenían los cinturones puestos. Estaban vulnerables cuando el cambio de dirección los arrojó contra el interior del avión. Debido al movimiento repentino, muchos se golpearon contra el techo con la fuerza de un choque de autos. Todos los objetos y personas no asegurados fueron lanzados por los aires. Algunos habrán sentido que el avión acababa de estrellarse contra el suelo. Milagrosamente, solo 7 pasajeros y 2 miembros de la tripulación recibieron heridas serias. El resto solo sufrió heridas menores. El piloto regresó a Tokio para que todos recibieran atención médica. Gracias a la respuesta rápida del equipo médico y a la increíble capacidad de decisión del piloto, todos en el vuelo sobrevivieron. Cada vez que viajas en avión estás aceptando lanzarte por los cielos a velocidades de 800 km por hora en una cáscara frágil de metal. Estás rodeado de motores enormes y peligrosos a 10 u 11 kilómetros sobre el suelo. Claramente no habría manera de sobrevivir si el avión comenzara a fallar, ¿no? El aterrizaje de la bahía Hudson demuestra que los pilotos habilidosos pueden superar estas probabilidades aparentemente irremontables. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 despegó de Nueva York hacia Carolina del Norte. El piloto Chesley Sullenberger era un expiloto de avión a reacción que se había pasado a los vuelos comerciales en los 80. El cielo estaba despejado y las condiciones eran favorables. Era un vuelo típico para los 155 pasajeros a bordo, hasta que sucedió lo peor apenas 1 minuto y medio después. Cuando el vuelo alcanzó los 900 metros, impactó contra una bandada de gansos de Canadá. Las aves golpearon todo el avión, pero más importante aún, algunas quedaron atrapadas en ambos motores. Cuando Sullenberger se dio cuenta de que las turbinas estaban fallando, llamó a control del tráfico aéreo. Le ordenaron aterrizar nuevamente en el aeropuerto, pero se dio cuenta de que eso sería imposible. Con los motores en mal estado y ninguna pista despejada donde aterrizar, tendría que tomar las riendas de la situación para salvar las vidas de todos a bordo. Sin el control completo de su avión, no era capaz de operar a una altura normal. Voló tan bajo que pasó sobre el puente George Washington a solo 270 metros. Las personas en el puente se aterraron al ver un avión tan cerca, pero desconocían lo mal que estaban las cosas a bordo. Con el avión volando a 220 km por hora, Sullenberger vio el río Hudson frente a él y no le quedó más opción que aterrizar ahí. Todos en la torre de control quedaron petrificados al escuchar lo que haría, pero no había otra opción. Aterrizar en una pista es una cosa, pero los pilotos comerciales no están entrenados para aterrizar en un río. Sullenberger tuvo que pensar con detenimiento y planear el aterrizaje mientras se acercaba al nivel del suelo. Se aseguró de que la cola del avión tocara el agua antes que la nariz. Aterrizar de frente habría perjudicado más los motores y provocado aún más daños.
Sorprendentemente, el avión cayó al agua sin desmoronarse. La inercia disminuyó de a poco hasta que alcanzaron una velocidad lenta y constante a lo largo de la superficie. A lo lejos, las personas deben haber pensado que se trataba de un bote que avanzaba lentamente. Un ferry llegó en un parpadeo para buscar a los pasajeros que esperaban en las salas y los toboganes inflables. Todos recibieron heridas menores por la colisión con el río, pero sobrevivieron. El capitán Sullenberger pasó a la historia como uno de los pilotos más extraordinarios jamás tras haber salvado a tantas personas de una situación que parecía condenada a la tragedia. Hay hasta una película sobre su hazaña. Su nombre es Lillian Boyer. Un momento, ¿por qué está parada sobre el ala de un avión? A partir de 1921, Lillian se ganó la vida haciendo acrobacias increíbles sobre aviones en medio del aire. Sabía cómo montar un buen espectáculo y se volvió famosa en todos los Estados Unidos. Pero la inusual carrera de Lillian nació por accidente. Era una mesera normal de 21 años en un restaurante de Chicago. Eso cambió cuando dos pilotos llamados Elmer Partridge y Johnny Metzger se volvieron clientes frecuentes del lugar. Un día le ofrecieron a Lillian un paseo en su viejo biplano, un Curtiss JN4D. Ella aceptó, y los tres se dirigieron al aeropuerto local. Poco después, Lillian se encontraba volando. Era el primer vuelo de su vida y estaba más que entusiasmada. Volar no la asustó para nada. De hecho, con el viento soplando contra su cara y el ruido del motor perforando sus oídos, Lillian se dio cuenta de que los aviones eran su vocación. 4 días después, Partridge le preguntó si quería volver a volar. Esta vez, Lillian decidió hacer algo atrevido. Cuando el avión se movía a 105 km por hora, salió de su asiento y se paró sobre un ala. Pero eso no fue suficiente para ella, así que caminó hasta la punta del ala. Mientras lo hacía, Partridge no paraba de gritarle que se sentara. Él creía que ella planeaba saltar. Lillian apenas podía escucharlo debido al ruido del motor, pero no estaba para nada asustada. De hecho, lo disfrutó mucho. Cuando el piloto vio de lo que era capaz, se la presentó a Billy Brock. Billy trabajaba en el aeropuerto de Chattanooga y estaba buscando a alguien que hiciera trucos en el ala de un avión. Se dieron un apretón de manos y poco después Lillian comenzó su entrenamiento. Renunció a su trabajo en el restaurante y comenzó a entrenar a tiempo completo. Pasó 5 meses practicando acrobacias en un granero en Chattanooga, utilizando un avión falso con colchones sobre el suelo por seguridad. Un instructor le enseñó gimnasia, además corría, practicaba otros deportes y cambió sus hábitos alimenticios. En poco tiempo estuvo lista para un vuelo de verdad. Y demostró que era la mejor. Lillian fue la primera acróbata femenina que hizo trucos tales como colgar del ala de un avión con una mano, sus rodillas o sus tobillos. Su valentía asombraba a las personas y en poco tiempo se volvió muy popular. Ella y Brock comenzaron a hacer espectáculos en distintas ferias y festivales, lo que la convirtió en una verdadera estrella. Cuando llegaban a una ciudad, las multitudes la reconocían de inmediato. Siempre había un auto esperándola y tenía cientos de fanáticos apasionados. En aquel entonces, Lillian era la única mujer capaz de hacer una acrobacia muy arriesgada. Salía de su asiento con un alambre atado a una férula. Después de hacer un par de trucos sobre el ala del avión, se colgaba usando solo sus dientes. El público no podía ver el alambre a tantos metros de altura, así que era una imagen tan impactante como asombrosa. La multitud estallaba cada vez que Lillian lo hacía. Después, Brock arrojaba una escalera especial para que ella pudiera regresar a su asiento. Pero también hubo accidentes que les recordaban a Lillian y a Brock que eran parte de una actividad muy arriesgada y que debían ser muy cuidadosos. En 1924, durante uno de sus espectáculos, planeaban hacer un truco muy inusual. Brock debía dar un giro vertical con el avión mientras Lillian estaba de pie sobre una de las alas. La idea era que ella metiera los pies en unas correas y que la fuerza centrífuga la ayudara a mantener el equilibrio. Pero durante el truco algo salió terriblemente mal. La correa se rompió. Lillian se golpeó con mucha fuerza contra el ala, aunque se las ingenió para regresar a su asiento. Si bien salió herida, los espectáculos no se detuvieron.
En octubre de 1925, cuando se encontraba en Trenton, Nueva Jersey, Lillian sufrió otros 3 accidentes durante unos saltos en paracaídas. Durante el primer día del show, el viento la alejó de su punto de aterrizaje y cayó sobre el asiento de una rueda de la fortuna. Parte del público creyó que era otra de sus increíbles pruebas, pero fue una situación muy peligrosa. Afortunadamente, el encargado de la rueda se dio cuenta de que Lillian estaba en problemas y detuvo la máquina. La segunda vez no logró controlar su paracaídas y cayó en el techo que resguardaba los asientos del público. Se golpeó tan fuerte que quedó atorada y fue necesario buscar una escalera para ayudarla a bajar. En el tercer día del espectáculo, el paracaídas de Lillian estuvo a punto de aterrizar sobre una tienda, así que tiró de las cuerdas para cambiar la dirección. Esto provocó que el paracaídas perdiera su estabilidad y Lillian cayó directamente al suelo a una altura de unos 15 metros. Sufrió varias heridas y tuvo que ser hospitalizada, pero recibió una gran atención médica. Pasó 2 meses en el hospital y una persona anónima pagó todas sus cuentas. Lillian creía que esa persona era el presidente de la feria, quien gustaba de ella. De hecho, como era una estrella, muchos hombres la admiraban. Pero ella no arriesgaba su vida por fama ni por dinero, sino por sí misma. Brock se quedaba con casi todas las ganancias de las presentaciones por decisión de ella. Normalmente tenían espectáculos durante 2 o 3 días seguidos, e incluso durante toda una semana. Les pagaban $1,000 o $1,200 por presentación, pero Lillian solo recibía $100. Ella misma decía que era una cantidad aceptable de dinero y que con eso le bastaba. Brock manejaba el negocio, se preocupaba del avión y contrataba mecánicos y personal, pero el espectáculo era conocido como el circo volador de Lillian Boyer. Y había una buena razón para eso. Brock estaba enamorado de Lillian. Trabajar juntos tanto tiempo los unió, pero las cosas no funcionaron. Lillian le dijo que nunca pasaría nada entre ellos. Sin embargo, él la quería y ella lo apreciaba mucho por eso. Confiaba ciegamente en su piloto y admiraba su habilidad. De hecho, dijo que era el mejor piloto que había conocido. Antes de cada vuelo, Brock revisaba todos los sistemas, cables y mecanismos. Le decía a dónde ir y Lillian lo escuchaba. Además, fue él quien inventó la mayoría de los trucos. Había una confianza plena entre los dos y trabajaban como si fueran uno mismo. Cuando Brock falleció, Lillian siguió haciendo acrobacias con otro piloto, pero no podía confiar en él como había confiado en Brock. Uno de sus trucos más famosos consistía en pasar de un auto a un avión, pero jamás lo realizó con esta persona. Durante su carrera como acróbata entre 1921 y 1928, Lillian realizó 352 shows en 41 estados de Estados Unidos y en Canadá. Hizo 143 cambios de un auto a un avión y 37 saltos en paracaídas. Pero en 1928 los vuelos a baja altura fueron prohibidos y las peligrosas acrobacias sobre las alas de un avión pasaron a la historia. Casi medio siglo después, Lillian volvió a convertirse en una celebridad en el Museo Aeroespacial de San Diego, donde se dedicó una sección entera a sus increíbles logros. Lillian fue la invitada de honor en todos los eventos que se realizaron ahí. Una noche le dieron una de las sorpresas más encantadoras de su vida: un vuelo en un biplano Boeing PT-17. En esta ocasión, Lillian, que ya tenía más de 80 años, no caminó por las alas ni hizo ninguna prueba peligrosa. Pero una vez que aterrizaron, reconoció que realmente le habría gustado hacerlo. El piloto le había dicho que no se levantara de su asiento. Además, no podía confiar en él tanto como había confiado en Brock. Es 1944. Este hombre es Joseph Herman y está a 5.486 metros sin paracaídas. Hace apenas unos segundos estaba pilotando un avión en misión a Alemania. Normalmente los pilotos y la tripulación usan paracaídas dentro del avión, pero a Joseph le gustaba estar cómodo, así que se quitó esa pesada mochila con el paracaídas. De repente su avión fue golpeado. Ordenó a todos los miembros de la tripulación que evacuaran y corrió hacia su paracaídas, pero segundos después el avión explotó. La explosión arrojó a Joseph fuera del avión y quedó volando por el cielo nocturno sin paracaídas. Presa del pánico, comenzó a mirar al suelo buscando un lugar seguro para aterrizar. Un río, lago, piscina no eran una opción. Golpear agua a alta velocidad es casi lo mismo que golpear hormigón. Los ventisqueros son geniales.
Si pudiera encontrar uno lo suficientemente profundo, tendría al menos un aterrizaje semisuave. Pero es noviembre y no hay nieve por ningún lado. La mejor opción, apuntar al bosque. Las ramas de los árboles y los arbustos podrían ralentizar su caída lo suficiente para que pudiera sobrevivir golpeando el suelo. Estos pensamientos le tomaron a Joseph algún tiempo y ahora estaba a solo 1829 metros. Fue entonces cuando ocurrió un milagro. Se estrelló contra algo y por reflejo se agarró a él. Al principio pensó que era un trozo del avión cayendo a la tierra, pero no, eran las piernas de alguien. Resultó ser un miembro de su tripulación que acababa de abrir su paracaídas. Aferrándose a su nuevo mejor amigo de por vida, Joseph casi había llegado al suelo. Ambos oficiales se prepararon para el impacto. Pero un paracaídas está diseñado para una persona. Con el doble de peso, no podría caer a una velocidad segura. A pesar de que Joseph recibió un golpe fuerte en el pecho por cortesía de su compañero de paracaídas, logró mantenerse aferrado para el aterrizaje. Sufrió varias heridas, pero aún así sobrevivió a una caída desde 5.500 metros. Pero ese ni siquiera está cerca del récord en caída libre sin paracaídas. Conoce a Vesna Vulovic. Hace unos 50 años era asistente de vuelo en prácticas y como la mayoría de los días atendía a los pasajeros en la cabina. El avión volaba más de 10.058 metros cuando se rompió. Vesna sobrevivió al caos inicial y comenzó su caída libre. Inmediatamente perdió el conocimiento y no tuvo ningún recuerdo de lo que hizo mientras aceleraba hacia la tierra. Unos minutos más tarde, aterrizó. Bueno, se estrelló. ¿Y sobrevivió? Un guardabosques local la encontró entre los restos del avión. Sufrió un montón de lesiones, pero después de 16 meses se recuperó por completo. Incluso quiso volver a su trabajo como asistente de vuelo. No recordaba el choque ni la caída. Tal vez fue salvada por los árboles y la nieve. Y claro, un gran aplauso para el héroe guardabosques, quien la encontró y le dio primeros auxilios que le salvaron la vida. En una de esas clásicas coincidencias, se suponía que Vesna ni siquiera debería estar en ese avión en primer lugar. La aerolínea cometió un error y puso a nuestra sobreviviente en el vuelo en lugar de a otra chica con el mismo nombre. Mucha gente dijo que el universo se dio cuenta de su error y le dio a la chica una segunda oportunidad. Este hombre es Luke Aikins e hizo uno de los saltos libres más locos de la historia, obviamente sin paracaídas. Entonces estamos a 7.620 metros. 4 personas saltan de un avión y solo 3 de ellas tienen un paracaídas. El pobre sin él es nuestro héroe. El resto es la tripulación. Graban el salto de Luke y lo ayudan a mantenerse en la dirección correcta. Tienen bengalas de humo en los pies para que Luke pueda verlos a través de las nubes. Ahora estamos a 5.181 metros. La velocidad de Luke es ahora de 240 km por hora y su pulso es casi 3 veces su frecuencia cardíaca en reposo. Aproximadamente a la mitad, un miembro de la tripulación ayuda a Luke a quitarse la máscara de oxígeno. Cuanto mayor es la altitud, menos oxígeno hay, por lo que cuando Luke abandonó el avión necesitaba una máscara para evitar que se desmayara. Pero ahora nuestro héroe vuelve a respirar por sí solo. 1.524 metros. Los otros miembros del equipo abren sus paracaídas y Luke se queda solo. Se acerca al lugar de aterrizaje. Es una red gigante del tamaño de 1/8 de un campo de fútbol. Está tendida entre 4 grandes grúas. Cada grúa tiene focos especiales para ayudar a Luke a encontrar el lugar perfecto para el aterrizaje, en una red suspendida a 20 pisos del suelo. Luke está justo sobre su objetivo y justo antes de aterrizar se voltea sobre su espalda para aterrizar de manera segura. 3, 2, 1. ¡Touchdown! ¡Aterrizaje! ¿O cómo lo llamas? La multitud se vuelve loca y Luke obtiene el derecho de fanfarronear. Un truco como este requiere de casi 2 años de entrenamiento y práctica. Luke Aikins ya había saltado en paracaídas 18.000 veces antes. Entonces, en promedio, una caída libre dura 2.5 minutos. Matemáticas. Luke pasó 31 días en caída libre. ¿Qué tal saltar desde 5 veces más alto que eso? Un frío glacial de 40.000 metros. Esto se llama globo de gran altitud. Se usa para volar a más de 10.000 kilómetros de altura. Después de unas 2 horas, esta cosa llevó al futuro poseedor del récord, Felix Baumgartner, a la estratosfera.
Para saltar desde tan alto necesitaba un traje espacial especial con reserva de oxígeno y calefacción adicional. Cuando se abrió la escotilla, Félix necesitó otros 15 minutos para aclarar su mente. Luego todo lo que tenía que hacer era dar un simple paso y se fue. Después de 20 segundos, había alcanzado unos monumentales 700 km por hora y 30 segundos después alcanzó su velocidad máxima de 1356 km por hora. Félix voló más rápido que muchos aviones supersónicos e incluso rompió la barrera del sonido. En el suelo, un grupo de personas incluso escuchó el boom supersónico, como el que se escucha cuando los aviones alcanzan la velocidad del sonido. Definitivamente habría sorprendido a Félix, pero iba tan rápido que el boom ocurrió muy por encima de él. Mucho más peligrosa fue la fuerza G en su cuerpo. Después de aproximadamente un minuto de vuelo, comenzó a girar a gran velocidad. Su cuerpo estaba experimentando más fuerza G que los astronautas que despegaban en un transbordador espacial. Si hubiera perdido completamente el conocimiento, el salto habría terminado de manera diferente, pero después de 13 segundos el giro se detuvo y logró estabilizarse. Después de 3,5 minutos empezó a reducir la velocidad. Cuando te acercas a la superficie, el aire se vuelve más denso, por lo que caes más lento. 4 minutos y 16 segundos de caída libre. Félix soltó su paracaídas. Pero era demasiado pronto. El problema fue que su visor empezó a empañarse debido a algunos problemas de calefacción, así que no sabía exactamente qué tan alto estaba. Solo para estar seguro, soltó su paracaídas un poco antes. Dijo que se sentía como si estuviera flotando en el agua sin saber qué camino había hacia arriba. 9 minutos después, finalmente aterrizó en tierra firme. Acababa de establecer varios récords mundiales. El salto más alto y la mayor distancia y velocidad de una caída libre. Además, es la única persona que rompió la barrera del sonido sin usar un motor. Pero su récord del salto más alto pronto se rompió. Alan Eustace saltó desde 41.451 metros. Por lo tanto, los trajes espaciales sellados y los paracaídas especiales son imprescindibles. ¿Pero qué pasa si te encuentras a 40.000 metros sin ningún equipo? Habría unos 30 grados afuera, por lo que no te congelarías exactamente, pero a medida que bajaras, estarías lidiando con alrededor de menos 55 grados. Una chaqueta abrigada puede ser útil, pero la verdadera amenaza sería la falta de oxígeno. Si quieres estar alerta, solo necesitas una máscara de oxígeno. Digamos que tienes un traje espacial abrigado y oxígeno. ¿Qué haces ahora? Necesitas ponerte en una posición que cree la máxima resistencia al aire. Separa los brazos y las piernas, apunta el pecho hacia abajo e inclina la cabeza hacia atrás. Ahora tienes tiempo de elegir un buen lugar para aterrizar. Recuerda, el agua no es tu amiga. Busca nieve o bosques. Una vez que hayas elegido un lugar, debes prepararte para el impacto. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Luke Aikins? Gira boca arriba, presiona las piernas contra el pecho y cúbrete la cabeza con las manos. Sin embargo, probablemente todavía duela.